Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buena noche. Es un privilegio poder estar nuevamente a través de esta pantalla. Es un privilegio poder predicar la palabra de nuestro Señor. Bendigo el nombre de Dios por permitirme el privilegio de exponer la palabra, porque eso venimos a hacer, a exponer el Evangelio, porque el Evangelio se expone, no se impone, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ha dado libre albedrío. Yo nada más le vengo a exponer la palabra del Señor, y yo sé que Él es quien se encarga por medio del Espíritu Santo de poder hacer la obra en su vida y también en mi vida, porque cada vez que yo le predico, también el Señor me habla a mí. Es más, a mí me habla primero para poder predicarle yo un tema. El Señor me habla a mí primero y después yo le predico para que le hable a usted, y al mismo tiempo me vuelve a hablar a mí. O sea que la pasada de tráiler del Señor es 2 veces para mí. Mire, si usted quiere otra vez, vuelve a repetir el mensaje ya que queda grabado ahí. Ayúdeme a orar, hermano amado, para poder pedirle al Señor sabiduría y entendimiento para que Él nos auxilie y nos mande su pronto socorro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios mío, por permitirnos estar delante de tu presencia. Venimos hoy, Señor, pidiéndote, Padre, una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, que llegue a nuestra vida, Padre, y pueda llegar como una espada más cortante, Padre, que una espada de doble filo, que pueda penetrar las coyunturas, Señor, las fronteras del alma y el espíritu, Señor, para que pueda consolarnos, edificarnos y también exhortarnos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 34. Y dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mira, hermano, esto fue una palabra, casi una profecía, que el Señor Jesucristo le decía al apóstol Pedro. Le decía a Pedro que antes de que el gallo cantara, 3 veces Pedro lo iba a negar. Entonces, fíjese que hay algo que yo siempre he dicho, tal vez no está en la Biblia así literalmente, pero yo tengo esta frase, que digo que el hombre sabio aprende de los errores de los demás. El inteligente aprende de sus propios errores y el necio no aprende ni de los propios errores. Entonces yo le pido a Dios que seamos nosotros los hombres sabios, hombres y mujeres sabios, que aprendamos de los errores de los demás. Por eso es de que el Señor deja en la Biblia, hermano, deja a un Abraham, padre de la fe, que, hermano, ese era un hombre de fe, amigo de Dios, lo dejó todo, dejó su tierra, su parentela, la casa de su padre, lo dejó todo por el Señor. Sin embargo, Dios deja ahí algunos errores que comete Abraham. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué está eso en la Biblia? Ver los errores de Abraham. Y el Señor hablaba a mi corazón. Y no solo de Abraham, ver los errores de un montón de siervos de Dios en la Biblia. Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía esto. Me decía que es para que aprendamos de los grandes hombres de la fe que podemos ver en la Biblia, que aprendamos de sus errores para no cometerlos nosotros los mismos errores. Entonces, y nosotros, amados hermanos, somos muy buenos para eso, para ver los errores de los demás. Fíjese. ¿No se ha dado cuenta usted? Si yo le pregunto a usted que me diga 7 errores de la persona que tiene a la par, hermano, solo 7 me dice. Entonces, pero si yo le digo, dígame unos 7 errores suyos, empieza a titubear, ¿verdad? Empieza a decir, me menciona unos 2, porque es más fácil ver los errores de los demás. Entonces, yo quiero hablarle en esta noche, hermano, de los errores de Pedro. Así le coloqué yo a este título, y que el Señor nos perdone y que Pedrito también nos perdone allá en el cielo cuando lo veamos, y no cuando lo veamos que Él tenga las llaves que para entrar al cielo como se cree, porque no es así, sino que porque queremos aprender, hermano, aprender de los errores de este siervo del apóstol Pedro, para que nosotros no cometamos los mismos. Entonces, yo siempre he dicho esto: antes de que una persona caiga
no es que caiga de una vez, o sea que no es que transgreda, no es que peque de una vez, que de un día estaba bien y el otro día cayó, no, sino que viene degradándose, viene cayendo, viene bajando de un nivel espiritual que ya tenía hasta que llega a morder el polvo, llega al suelo de una vez. Entonces, antes de que Pedro diga la tercera negación, entonces cometió algunos errores. Pedro te estaba dando algunos indicios de su decaimiento, de la bajada de nivel espiritual que traía. Entonces yo quiero que los miremos, hermano amado, como le repito, para poder aprender nosotros de ellos. Y el primero que puedo ver es que Pedro descuida la oración. En Mateo capítulo 26, versículo 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, mire, fue enfático el Señor, halló durmiendo a los discípulos, pero se refirió a Pedro. Pedro, así que no habías podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces ahí vemos de que el apóstol Pedro, hermano, ya se dormía en la oración. El apóstol Pedro había como descuidado la oración. El Señor, hermano, no pudieron velar ni siquiera una hora, le dijo a Pedro. Se refirió a Pedro porque le dice ahí, y dijo a Pedro. Entonces vemos ahí de que Pedro descuida la oración. Pedro ya no tenía comunión con el Señor. Y recuerde, amado hermano, la oración es una comunicación de doble vía. ¿Por qué de doble vía? Porque el Señor, nosotros hablamos y el Señor nos contesta. La oración es igual a la comunicación que tenemos con el Señor. En toda relación, amado hermano, una de las cosas más importantes en una relación es la comunicación. Eso pasa hasta en las parejas. Cuando no hay comunicación, ¿qué pasa cuando unos esposos se pelean? Hermano, no se hablan. Llega el esposo bravo, la esposa también bravos. ¿Qué pasa cuando un padre y un hijo se pelean? Lo primero que cortan es la comunicación. Y eso es muy dañino porque al no haber comunicación, hermano, ya no hay un mismo sentir, ya la cosa no camina igual, ya empiezan a haber accidentes, por lo menos hablando en el caso de familia. Cuando no hay comunicación entre padres a hijos, de hijos a padres, ya empieza a voltearse todo, ya empiezan a fallar las cosas en la casa, ya empieza todo a ser un desastre. De igual manera es con el Señor. No, con el Señor debemos de tener una comunicación, es una relación personal. Hemos hablado siempre que el evangelio, hermano, no es religión. El evangelio es una relación personal con el Señor. Entonces, como toda relación, debe de haber comunicación. Y la comunicación es la oración. Entonces no podemos nosotros cortar ese vínculo, cortar ese medio de comunicación con el Señor. Yo le pregunto a usted y no me conteste, ¿cuándo ora usted? Hay gente que solo ora cuando come, hermano. Padre, bendice lo de arriba, que va para la barriga, amén, dice. Entonces, y ahí se quedó. Entonces no, debemos de estar en constante comunicación con el Señor. Entonces recuerde que la oración no es decir aquella palabrería, hermano, buscar palabras extrañas para comunicarse al Señor, porque hay gente que no ora porque no sabe cómo orar, dice. Recuerde que hay una diferencia entre orar y rezar. Orar es comunicarse con Dios en las propias palabras. Rezar es una oración preelaborada. Pero nuestra comunicación con el Señor debe ser una oración. Por ejemplo, yo en las noches me pongo, hermano, a veces me hinco, me postro delante del Señor y empiezo a orarle, a agradecerle. Pero hay veces que no, hay veces que yo me quedo, hermano, en la cama, acostado, meditando, hablándole al Señor, contándole cómo fue mi día, contándole, o sea, platicando con mi Dios como que Él fuera mi Padre. Eso es una oración también. Pero hay gente que lleva la oración a algo tan religioso que si no pueden hincarse, no, porque no puedo orar acostado. No, hermano, claro que puedes. Claro que puedes. Ahora bien, si ya se te hace una costumbre, es que me da pereza postrarme, a lo mejor lo hago acostado, ahí sí hay problema. Cuando ya se hace por pereza, que se queda acostado uno y en lo que está acostado se duerme y ya no ora.
Yo estoy hablando, podemos orar parados, sentados, acostados. La oración, la comunicación con Dios la debemos de tener siempre. Yo no salgo, por ejemplo, yo no salgo de mi casa si no le oro al Señor. Me levanto, hermano, le agradezco al Señor, nomás abro mis ojos. Después cuando me subo al carro, estoy en el garaje, yo me quedo orándole, agradeciéndole, pidiéndole también que me guarde, que me cuide en todo momento. Pero yo no entiendo cómo las personas pueden decir que tienen comunión con Dios y no oran en todo el día. Debemos de orar. Hay un dicho popular que dice Primera de Milton, no está en la Biblia, dice, persona que no ora, el diablo se la devora. Y es muy cierto, hermano, es muy cierto. Imagínense cuando dos personas no tienen comunicación, es más fácil que alguien externo venga y le llene de chismes suyos a otra persona, y como no hay comunicación para preguntarle, la otra persona se lo cree. Entonces, de la misma manera es con el Señor. Cuando no tenemos esa comunicación con el Señor, es más fácil que el enemigo nos llene la cabeza y la mente de dardos, hermano, para que bajemos nuestra guardia. Entonces, uno de los errores de Pedro fue que dejó la oración. Te pregunto, ¿cómo estás en la oración? Califícate tú mismo. Ya vimos a Pedro. Entonces, hoy mirémonos nosotros. De 1 a 10, ¿cómo estamos en la oración, hermano? No me conteste. Califíquese usted, no le va a decir al que tiene la par, viste, yo nunca te miro orando. No, es a usted ahorita. Ahorita, ¿cómo está usted en la oración? ¿Ora para comer? ¿Ora cuando se levanta? ¿Ora en el día? ¿Ora cuando se va, cuando se acuesta? Entonces debemos de orar en todo tiempo. Pero bueno, sigamos avanzando. Entonces, número 1, descuidó la oración. Número 2, hacía las cosas a su manera. Juan capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Mira, hermano, Pedro actuó conforme a sus instintos carnales. Pedro, hermano, desenvainó la espada y le voló la oreja a Malco. Digo yo, ¿Jesús le dijo que hiciera eso? ¿Será que Jesús le dijo, saca la espada a Pedro y me defiendes? No, no. El Señor ya le había dicho que él iba a pasar por eso. No, incluso ya lo había reprendido cuando le dijo, yo voy a pasar por estas y estas cosas. Y Pedro le dijo, no, yo no permitiré que tú pases por eso. No debes de pasar por eso. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque, hermano, Pedro, como que dice, estaba interfiriendo en el plan de Dios. Y él, o sea que ya había recibido instrucción conforme a eso, con respecto a eso. Entonces, aquí vemos que Pedro no hizo caso. Y Pedro actuó conforme a sus instintos carnales. No actúes conforme a tus instintos carnales. No actúes cuando estés enojado. No tomes una decisión a la carrera. Debes, hermano, de pedirle la guianza al Señor, de pedirle la dirección al Señor, sea cual sea la decisión que vayas a tomar. Debes de preguntarle al Señor, Señor, ¿este es tu plan? ¿Esto te agrada, Señor? Muchas personas, hermano, se van para Estados Unidos a buscar el sueño americano, y yo no estoy en contra, porque tampoco yo les digo que no se vayan, porque yo los voy a mantener, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿será ese el plan de Dios? Hay personas que le llaman a uno, pastor, aquí le quería comentar, mire que quizás me voy a ir para el otro lado. Y le digo, ya le preguntó al Señor, no, de aquí a la frontera lo estoy llamando. Hermano, no piden consejo al Señor, no buscan la dirección de Dios y van allá a enterrar la cara, hermano. Triunfan económicamente, pero pierden su relación con el Señor. Entonces digo yo, ¿será que ese era el plan de Dios? ¿Será que era el plan de Dios que se fueran? Y así podemos hablar un montón de decisiones. Pastor, me voy a casar, y uno ni se enteró que habían tenido novio, hermano, o novia. Entonces no le preguntan la dirección al Señor, no actúen conforme a sus instintos. No hay que actuar, hermano. Ahorita
ahorita yo se lo puedo decir en carne propia. Ahorita quería yo tomar una decisión y estaba inseguro. Mi esposa me decía que no. Yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y le pedí una señal al Señor y me mandó la señal, hermano. Y yo no conforme, le digo, Señor, oye, confírmame la señal. Mire, hermano, uno tan terco. Confirma, yo quería avanzar en los planes y ya moví la pita, se quería avanzar en los planes y de repente viene el Señor y me manda otra señal más clara todavía. Entonces, bueno, gracias Señor, ya no prosigo. ¿Pero por qué? Porque hay que pedirle la dirección al Señor. Si tienes una comunión con el Señor, si tienes una relación bonita con el Señor, hermano, no te digo perfecta, porque perfecto nadie es por el momento, vamos rumbo a la perfección, pero si tú estás bien con el Señor, entonces no te muevas sin que Él te lo diga. Hay quienes, hermano, por una cólera o algo, entregan el privilegio. Pastor, le entrego mi privilegio. Y uno, ¿qué? Porque sí. Son razones personales. No, hombre, no actúes de una manera colérica. No actúes de una manera, hermano. Ahí viene, hermano, me voy a dejar con mi marido, hermano. ¿Pero por qué, hermano? Si usted está en la iglesia. Porque sí. Por un enojo, hermano. No tome una decisión enojado. Pedro, amado hermano, tomó una decisión de desenvainar la espada y le cortó la oreja a Malco. Entonces, eso no le agradó a Dios, porque el que a hierro mata, a hierro muere, dice la Biblia. Entonces, debes de tener cuidado. La venganza viene del Señor. No tomes venganza por tus propias manos, porque ese puede ser un síndrome o puede ser, hermano, una causante de tu negación. Pedro tuvo algunos errores antes de negar, los estamos viendo. El primero, descuidó la oración. El segundo, actuó conforme a sus instintos. ¿No será que has tomado decisión conforme a tus instintos, hermano? ¿No será que has decidido algo y ya hiciste algo sin consultarle al Señor? Yo te aconsejo que pares la mano, pares ahí los planes que lleves. No tomes decisiones a la carrera. Entonces, para los planes y mejor pregúntale al Señor si es su voluntad y si es según su propósito. Bueno, entonces, miremos otro pues. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire Pedro, hermano, aquí miro yo una situación en Pedro como orgullo, hermano, porque mire, el Señor Jesús le estaba diciendo: Pedro, ya he orado por ti, porque te han pedido, Pedrito, te van a zarandear, el enemigo te va a zarandear, y yo oré por ti, Pedro. Y Pedro, no te preocupes, Señor. Como quien dice, parafraseando, ¿para qué oraste? Si la cárcel no es nada a comparación de lo que yo puedo hacer. Es más, yo puedo ir a la muerte por ti. Como algo vanidoso, hermano. Como algo, hermano, como que no se le podía aconsejar. Como que quizás eso era lo que estaba diciendo Jesús. Como quien dice, eso es para otros discípulos. Eso quizás para Juan. Eso quizás para Jacobo. Eso quizás para Mateo. Eso quizás para otros de tus seguidores. Pero yo, Señor, yo no solo a la cárcel, sino que a la muerte, Señor. Hermano, debemos de tener cuidado con una excesiva confianza. Está bien confiar en uno, está bien en las capacidades que Dios le ha dado a uno, pero nuestra confianza primeramente debe estar en Dios. Déjese aconsejar. Hay gente, amado hermano, que todas las prédicas es para el vecino, o es para el esposo, o es para la esposa, o es para el hermano. Cada prédica que escucha, hoy hubiera estado el hermano cabal para el nombre. No sea orgulloso, agarre las prédicas para usted. Yo me topo con varios hermanos, tengo el privilegio de pastorear la iglesia acá en Camotán, y me topo con unos hermanos que a veces yo solo los oigo, hermano. A veces llegan a pedir consejo, o yo me entero de alguna situación que hicieron y quiero llegar a aconsejar, y ellos no dejan hablar. Ellos no dejan hablar y ellos terminan queriendo aconsejarlo a uno, fíjese, hermano. Uno quiere decirle, pues así, hermano, viera que yo lo hago, hermano. Mire, hermano, fíjese que me he dado cuenta que esto y es, sí, viera que eso estamos bien, hermano.
Fíjese que me he dado cuenta que usted a su esposa, esto y esto. Mire, hermano, eso estamos perfectos. Mire, hermano, no se dejan aconsejar, son orgullosos. Y el orgullo es un causante de la caída. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, no solo a la cárcel, sino a la muerte. Eso fue una causante de la caída de Nabucodonosor también, el orgullo, la vanagloria. Debemos de reconocer cuando nosotros fallamos, hermano. Debemos de reconocer y admitir cuando en verdad, disculpe la palabra, la regamos. Pero hay gente que no, hermano. Hay gente que falla y todavía son tan orgullosos que esperan a que el otro les llegue a pedir disculpas, teniendo ellos el error. Tenga cuidado. Ese fue uno de los errores de Pedro. Déjese aconsejar. Usted no todo lo sabe. Usted no todo lo puede. Hermano, hay gente que yo ir a buscar un pastor que ore por mí. ¿Por qué? Si Dios puede hacerlo, sí, hermano. Pero es que el Señor nos ha dejado a los ministros para tratar con el orgullo de la gente, fíjese. Porque hay gente que dice, mi relación es Dios y yo. No, hermano. Hay un principio que si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? Si no, hermano, si no te dejas guiar por alguien que ves, ¿cómo vas a dejarte guiar por alguien que no ves? Entonces es un principio. Yo te digo, deja el orgullo. Deja el orgullo a nada nos está llevando, a nada lleva el orgullo. La vanagloria, bien lleva algo, a la caída y a la negación del evangelio, tal y como le pasó a Pedro. Sigamos entonces. Lucas capítulo 22, versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo le seguía Pedro al Señor? De lejos, de lejos. Hermano, hay gente, mire pues, esta es una frase típica. Cuando la gente se aleja de la iglesia, eso es alejarse de Cristo. Y no es la iglesia la institución que Dios dejó aquí en la tierra, pues. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él no viene, hermano, él no viene por gente que ande ahí individual. Él no viene por llaneros solitarios. Él viene por iglesia. Entonces, pero hay gente que se aleja de la iglesia y cuando uno la va a visitar y le pregunta, hermano, ¿qué pasó? Miren, no lo hemos visto por la iglesia. Sí, hermano, la iglesia, ya no voy a la iglesia, pero mi relación con Dios siempre la tengo. Mentira. Mentira, si ya pertenecías a una iglesia, ahorita pues ni modo, estamos en cuarentena, no podemos ir a la iglesia literal, pero ahorita lo que estamos haciendo, lo que tú estás haciendo ahí, escuchando la palabra, esto es ser parte de la iglesia. Estamos congregados, somos un grupo, aunque sea virtualmente, pero estamos congregados. Aquí también mi familia está congregada, la hermana Andrea está congregada, entonces estamos congregados, eso es ser parte de la iglesia. Eso es ser parte de la iglesia. Pero hay gente que ya no quiere saber de prédicas, que ya no quiere saber de iglesia, no quiere saber de nada, pero ellos tienen su relación con el Señor. Mentira. Si tú eres uno de los que se alejó del Señor, eres uno que dejó la iglesia, amado hermano, yo te aconsejo, vuélvete al Señor. Fíjese que hubo alguien, estaba platicando con alguien hace ya tiempo y me decía, hermano, me alejé de la iglesia por una persona que va ahí, me dijo. Ah, sí, no, hermano, ¿y por qué? Ah, porque no nos llevamos, hermano. Pero fíjese que, ¿y quién es? Y me dijo fulano de tal. Pero esa persona trabajaba en el mismo lugar donde él trabajaba también. Fíjese que se miraban en el trabajo y en la iglesia. Entonces, la pregunta, entonces me dice, yo ya no voy a la iglesia porque está esa persona. Y hermano, entonces le dije, bueno, pero ¿y por qué está en el trabajo? Le dije, sí, también lo mira. ¿Por qué no dejó el trabajo también y no que solo la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque son excusas. ¿Qué opina usted? ¿Por qué el trabajo sí no lo dejó y la iglesia sí la dejó? Porque son excusas, se alejan del Señor, se alejan de Dios, no deben de alejarse. Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos, de lejos. Alguien me dijo, hace rato también cuando yo empezaba en el evangelio, lo invité a una campaña y me dijo, ay, no, mejor que me miren, a mí me da pena, a mí me gusta mejor así nada más escuchar, o cuando es nada más discipulado, así en casa o algo así, pero ir a campaña en su iglesia, no me.
Hermano, y está bien, cuando uno empieza, así empieza de lejitos. Hay hermanos que empiezan atrás, que se sientan hasta atrás, que se quedan afuera de la iglesia. Así se empieza. Yo no estoy en contra de eso. Y cuando de repente el Señor los toma, ya después son los primeros que están en la fila adelante. Pero hay gente que así pasa durante años, hermano, siguiendo a Cristo de lejos. No se comprometen con el Señor. Están 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Les da vergüenza que los miren con una Biblia o que los miren entrar a la iglesia. Esa gente está siguiendo al Señor de lejos. Entonces, debes de acercarte al Señor. Lo que aleja de Dios es el pecado. Si por causa del pecado te has alejado del Señor, yo te recomiendo, ponte a cuentas con el Señor. El día de ayer, hermano, hicimos una oración de reconcilio preciosa. Yo sé que más de alguno reconcilió con el Señor. Yo sé que así fue. Entonces, hoy debes de acercarte más a Dios. Es malo que yo me ponga de ejemplo, pero si no echa flores uno, ¿quién más, hermano? Yo, hermano, cuando yo me entregué al Señor, yo lo hice por completo. Yo le dije a mi padre que si él me sacaba del hoyo donde yo estaba, si él me daba una nueva vida, yo le iba a servir el resto de mi vida. Y yo no fui por pocos, hermano. Yo no fui que unos 6 meses así, 1 año. No, hermano. Yo cuando me entregué, yo me entregué por completo, hermano. Yo me congregaba en Esquipulas, ahí es la iglesia donde nací y ahora es la iglesia que nos cubre. Entonces ahí me congregaba yo los jueves y los domingos y me iba hasta los lunes. También había enseñanza de líderes, yo me iba. Yo le preguntaba a mi pastor, ¿sabes qué? Pues véngase, hermano, pero no soy líder, no importa, véngase. Y yo iba a las enseñanzas de líderes. Iba, hermano, a todos, hasta los cultos de damas me iba yo afuera, mira. Pero yo estaba en todo. Yo me metí con el Señor. Y hermano, y te digo, no me arrepiento, porque gracias a que me entregué por completo al Señor, Él me ayudó, me rescató, me levantó, me restauró, hermano, me edificó, me equipó y ahora predico el santo evangelio de la gloria. ¿Pero por qué? Porque yo me le pegué a Cristo. Me le pegué a mi Cristo, hermano, y no me arrepiento. Y a veces cuando me he querido quedar, hermano, llegan cositas de Él, ya, hermano, me toma de la mano. Bendita sea su misericordia. Pero para que el Señor te tome de la mano, debes de estar cerca de Él. Debes de reconocer que sin Él no puedes. Debes de reconocer que sin Él, hermano, no vas a seguir adelante. Entonces, eso que te quede claro, para que Dios te tome la mano, te tiene que tener a una distancia cerca, porque Dios no te va a tomar de la mano si estás lejos. Recuerda que el hijo pródigo lo abrazó el padre hasta que estuvo cerca, pero el padre no lo fue a buscar al chiquero. El padre no lo fue a abrazar allá donde estaba en el chiquero con los cerdos. No, el padre lo abrazó cuando se acercó. Entonces debes de acercarte al Dios Todopoderoso. Bendita su misericordia. Bueno, sigamos ahí en el versículo 55. Error número 5. Se mezcló con los enemigos del evangelio. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Mire, hermano, se sentó con los que le estaban injuriando a Cristo y a él también, con lo que le estaban diciendo, tú eres seguidor de él, tú eres seguidor. ¿Qué tenía que sentarse él con los enemigos del evangelio? Hermano, no puedes tomar partido ni tener comunión con gente que critica el evangelio. Yo no te estoy diciendo que les niegues el habla, no te estoy diciendo que deben de ser tus enemigos. Claro que debemos de hablarles a todo mundo, claro que debemos de anunciarle el evangelio a todo mundo, pero de hablarles, saludarles o anunciarles el evangelio, a tener comunión, porque eso ya sentarse quiere decir que reposó con ellos, quiere decir que se mezcló con ellos, hermano. Entonces, no podemos tener nosotros coinonía con gente que habla del evangelio, con gente que habla de las iglesias, con gente que habla de tu pastor, hermano. No podemos, no podemos, no podemos. Incluso en el Facebook, hermano, esto soy yo. Con mi esposa compartimos un mismo Facebook. Nos ponemos de acuerdo con ella, con gente que anda publicando en contra de los pastores, que anda publicando, hermano, bajándole el cuero a un montón de ministros. Los borramos, hermano. Los borramos. ¿Para qué voy a tener gente en mi muro de Facebook que, hermano, que es enemigo de lo que yo amo? Yo amo a Cristo, amo el evangelio de la gloria que Él nos dejó como herencia. Entonces, ¿para qué los voy a tener? No los tengo, los borro, los quito, porque sí. No puedo yo tener comunión. Hermano, y esto, hermano, me
un hermano de allá de Esquipulas, voy a reservar el nombre. Cuando yo todavía no era ministro y me congregaba, todavía me congrego allá, voy, pero cuando yo ya viajaba seguido, él me dijo, ¿dónde vas a ir a comer? A tal lado, le dije, ahí no voy yo, me dijo. ¿Por qué le dije buena la comida? La comida es buena, pero es el dueño de ahí, me dijo. Solo bajarle el cuero a mi pastor es, me dijo. Solo hablar mal de mi pastor, yo no voy. Y me quedé, hermano, tiene razón, dije yo. Tiene razón. Pero hay gente, hermano, que cuando se ponen a hablar mal de su pastor, ahí sí es que sí, hombre, tiene razón lo que usted dice, fíjese. Y empieza, y después le van a decir a uno, mire, pastor, fulano de tal pasó hablando 3 horas de usted. Y yo me pongo a pensar, 3 horas le aguantó que estuviera hablando, quiere decir que también entró en la plática, quiere decir que también entró en el chirmol. No, hombre, usted debe de ser, hermano, leal a Cristo, debe de tener lealtad. Entonces, eso es lo que no tuvo Pedro. Pedro se mezcló con los enemigos, por eso, hermano, lo empezaron y por eso quedó mal ante ellos. Cuando estás en un grupo y empiezan a hablar que los pastores, que esto y que lo otro, tú educadamente levántate y apártate de ese grupo. Tú no eres basurero para que te estén llenando de chismes. Tu oído, hermano, no es desagüe para que te estén enviando cosas podridas, palabras podridas, de ninguna manera. Entonces, un error que podemos cometer es mezclarnos con los enemigos del evangelio. Eso no lo podemos permitir. No puedes tener comunión con gente que no tenga tu misma visión. No puedes tener comunión con gente. Y mire pues, hermano, no quiero que me malentienda. No estoy diciendo que solo los que no piensan igual que uno los debemos de desechar de ninguna manera. Claro, les podemos hablar y todo, como le digo. Pero de eso, a tener comunión con ellos, ya son otras cosas. Y quiero dejar claro esto. Con esto no te estoy diciendo que no puedes compartir con gente que no vaya a la iglesia, con gente que no haya aceptado. No, porque hay un montón de gente que no ha aceptado al Señor, pero porque no les ha llegado el tiempo. Y que no hayan aceptado no quiere decir que hablen mal del evangelio. O sea, no me vaya a malinterpretar porque no estoy diciendo eso. Estoy diciendo con aquella gente, hermano, que en verdad solo criticar, solo murmurar, solo decir cosas nefastas en contra de Cristo y en contra de su iglesia. De eso es lo que estoy hablando. No estoy hablando de gente que no haya aceptado todavía y que no vayan a la iglesia todavía. No, de ninguna manera. Estoy hablando con aquella gente que en verdad son los enemigos del evangelio. Bueno, sigamos con otro error. Error número 6. ¿Qué permaneció en el error? Como una hora después, mire hermano, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. O sea que se fue a sentar con los enemigos. Y una hora después otro le dijo, o sea, mire cuánto tiempo estuvo Pedro con ellos, hermano. Es lo que le digo de gente que viene con uno. 3 horas estuvo hablando mal fulano de tal de usted, mire pastor. Mire, y esas 3 horas yo estaba bravo, hermano, yo estaba brava, pero mire que ya le reclamaba. 3 horas, hermano, no, hombre, quiere decir que usted también entró en el chisme. Así le pasó a Pedro. Una hora después, hermano. ¿Por qué no cuando empezó la cosa que dijo, no, aquí no quepo yo me voy? No, que una hora después él permaneció en el error. No es lo mismo caer en el error que permanecer en él. Entonces, podemos cometer errores. Podemos, hermano, caer en alguna falta, en algún descuido, hermano. Pero al mismo tiempo, ¿qué hice, Señor? Y recapacitar. Pero ya de permanecer en el error, eso ya es diferente. Entonces, esa fue una de las causantes de la caída de Pedro también, hermano. ¿En qué error estás permaneciendo, hermano amado? ¿Será que, como te repito, te alejaste del Señor y estás cerrado? Yo no regreso. No regreso porque, no, hombre, reconoce. ¿No será que fallaste y te estás haciendo el enojado todavía, hermano? Incluso hasta con nuestros hijos. A veces los castigamos injustamente. Llegamos incluso hasta agredirlos injustamente y nos damos cuenta, ay Dios, de por gusto castigué a mi hijo, de por gusto le pegué sus relazos a mi hija. Todos son mis hijos, tienen que aguantar. No, también parte de la humildad es reconocer, es, mira hijo, discúlpame, ahora me doy cuenta que en verdad fue de por gusto que te corregí, hijo, discúlpame. Eso es no permanecer en el error. Porque si tú sabes que fue injustamente y no pides una disculpa, aunque sean tus hijos, estás permaneciendo en el error. Fácil es pedirle una disculpa a alguien mayor que nosotros en edad o en autoridad. Por ejemplo, usted tiene un jefe
y cometió en el trabajo y usted cometió un error, fácil es pedirle una disculpa al jefe. Pero que usted sea el jefe y usted cometió un error con un trabajador, con un colaborador suyo, es ahí donde se mira la humildad. Es más difícil pedir una disculpa a alguien que esté abajo en rango de nosotros. Entonces, eso es parte de no permanecer en el error, hermano. Debemos si caímos en el error, decirle al Señor, perdóname, Padre, y accionar para salir de él. Bueno, vamos a ver el número 7. Mateo 26:73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Él hablaba bien, hermano. Él decía primero Dios cualquier cosa. Él le decía hermano a todo mundo. Él bendecía a todo mundo, pero de repente comenzó a maldecir y a jurar en vano. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ahí se cumplió la palabra que Dios le dijo a Pedro que le iba a negar 3 veces. Antes de la última negación, dicen que maldijo. Entonces, ten cuidado con tu vocabulario, hermano. Ayer me parece que hablamos de eso. Ten cuidado con tu vocabulario. No es de un cristiano maldecir nada. Qué maldito día, qué maldito hombre, qué maldita mujer, qué maldito... No. Ten cuidado, porque recuerda esto. Pedro, antes de la apostasía, porque eso significa, hermano, negar. Apostatar es negar la fe. Entonces, antes de la apostasía, Pedro maldijo. Entonces, ten cuidado con tu vocabulario. ¿No será que empiezas a salirte del canasto? ¿No será que empiezas a decir malas palabras a diestra y siniestra? Porque maldecir es un mal decir, de dicho. Entonces, maldecir es decir malas palabras también. Eso es maldecir. Entonces, ten cuidado con tu vocabulario. Ten cuidado con las palabras que dices, hermano, cuando estás enojado. Cuando estamos enojados, hermano, es cuando más se nos salen las culebras y los sapos y los escorpiones de la boca. Fíjese. Entonces debemos de cuidar eso, porque eso es un síntoma de la apostasía o de la negación. Entonces, yo quiero ya ir aterrizando con esa última cita que acabamos de ver. 7 errores fueron los de Pedro. Los vamos a resumir. El primero, descuidó la oración. ¿Cómo estás en la oración, hermano amado? ¿Cómo estás en tu comunicación con tu Padre, con el Dios de la gloria? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en la comunicación? ¿Cómo estás en la oración? Número 2, hacía las cosas a su manera. ¿Le has pedido dirección al Señor antes de actuar? ¿Le has pedido el consejo a Dios antes de emprender algo? ¿Le has pedido la opinión al Señor antes de ejecutar algo? No hagas las cosas conforme a tu manera de pensar. No hagas las cosas conforme a lo que tú crees. No hagas las cosas conforme a lo que tú sabes. Haz las cosas conforme el Espíritu Santo te lo indique. El error número 3 de Pedro fue excesiva confianza en él. No seas, ese es orgullo. No seas orgulloso. Déjate aconsejar. Déjate. ¿Qué me va a decir ese hermano? Tal vez un hermanito, tengo una palabra para usted. Yo he sabido de casos, hermano. Este hermano, ¿qué palabra puede tener este para mí? Este acaba de empezar. Este es un patojo, hermano. No juzgue el vaso. No juzga el vaso, no sea orgulloso, déjese aconsejar. El Señor nos puede hablar hasta por medio de las piedras. El Señor nos puede, y hay gente, hermano, que toma aquella cita todavía para ser más orgulloso. Fíjese, cuando se acerca a alguien y llega y dice, hermanito, tengo una palabra por usted. Bueno, hasta por medio de una burra le habló el Señor a Balaán, ya tratando de burro al otro, fíjese. Más orgulloso todavía no. Recuerde que a Moisés le habló el Señor por medio de una zarza. Y usted sabe que es una zarza, es un chiribisco, es un palito seco sin ningún atractivo. ¿Por qué no le habló por medio de un ciprés? ¿Por qué no le habló por medio de una gran ceiba? ¿Por qué no le habló, hermano, por medio de un palo de rosal? ¿Sabe por qué? Porque el Señor le quería enseñar a Moisés que aún de lo más mínimo, aún con lo insignificante, él puede hacer cosas poderosas. Esa es parte de la humildad. Parte de la humildad. Bueno. Número 4,
se alejó de Jesús. No te alejes del Señor. Es mentira que digas, yo ya no voy a la iglesia, pero mi comunión con Dios la mantengo. Mentiras. Eso es como que dijeran los que se quedaron fuera del arca, yo no entré al arca, pero estoy bien con Dios. Mentira. Solo en el arca había salvación. El arca de este tiempo es la iglesia. Número 5, se mezcló con los enemigos del evangelio. No tengas comunión con la gente que es enemiga del evangelio. No tengas comunión con la gente que critica a tu pastor o critica a tus líderes. No tengas, cuando estoy hablando de crítica, estoy hablando de algo nefasto. No estoy hablando con alguna opinión que te puedan dar. Está bien. No te digo que seas intolerante. Yo estoy hablando que ya tú me entiendes, aquellas palabras denigrantes que utilizan y que los están tildando y tachando. No debes de tener comunión, mucho menos andar compartiendo cosas en tu muro de Facebook que ni te constan, sino que al contrario meten discordia en el pueblo del Señor. Número 6, permaneció en el error. No solo cayó en el error, sino que permaneció en él. Entonces, si estás en un error y ya lo identificaste, ya lo focalizaste, ya sabes cuál es el error, debes de salir de él. Pero para eso también se necesita humildad. Para salir del error hay que reconocerlo. Y para eso se necesita humildad. Y número 7, empezó a maldecir. Entonces, mira esos 7 errores. Debemos de tener cuidado con ellos. Si aplicas a varios de esos 7 errores, deben de prenderse ya las alarmas. Debes de poner tus barbas en remojo y decir, Señor, yo no quiero apartarme. Yo no quiero negarte. Yo no quiero apostatar de la fe que me has entregado. Entonces, yo no vine a tildarte. Yo vengo a que mires los errores de Pedro para que aprendas y no los cometas tú. ¿Por qué no inclinas tu rostro un momento, amado hermano? Inclinas tu rostro y le pides perdón al Señor si tienes más de algunos de estos errores. ¿Por qué no le dices, Padre, te damos gracias porque tu palabra, Señor, llega en el momento exacto, Padre? Gracias, Dios mío, porque nos dejas ver nuestra condición. Por eso es que tu palabra es como un espejo, Padre de la gloria, porque dejas ver nuestra condición delante de ti. Hoy te pido perdón, Señor. Empieza a pedir perdón, hermano. Te pido perdón porque he descuidado la oración, Señor. Te pido perdón porque he hecho las cosas a mi manera, Padre de la gloria. Perdóname, Señor, porque he tenido excesiva confianza en mí. He tenido orgullo y no he aceptado, no me he dejado aconsejar, Señor. Perdóname también porque me he alejado de ti, no me he congregado, no he estado, Señor, viendo las prédicas, Padre de la gloria, que es el medio por el cual nos tenemos que congregar por el momento, Señor. Perdóname, Padre, porque he tenido comunión con gente que es enemiga tuya, enemiga del evangelio, Señor. Perdóname, Padre de la gloria, porque he reconocido mi error, pero he permanecido en él. Hoy reconozco, Padre, hoy voy a pedir perdón a esa persona que he ofendido. Hoy voy a pedir perdón a aquel a quien le he fallado. Hoy voy a pedir perdón, Señor, por aquella circunstancia en la cual me exalté y no tenía la razón, Señor. Dame fuerzas, guíame por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para poder salir del error. Y ayúdame, Señor, a que de mi boca no salgan palabras de maldición, Señor. Ayúdame, Padre, a limpiar mi vocabulario. Ayúdame a limpiar mi lengua, Señor. Yo vengo bendiciendo, Padre, a todo aquel, Señor, de quien he hablado mal. Yo bendigo todo aquello que he maldecido. Perdóname, Señor, porque maldición ha salido de mi boca. Perdona a tu iglesia, Señor. Perdona a tus hijos, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Nos miramos primeramente el Señor el próximo domingo. Bendiciones.